Ahí va. Esto es Receta sin Receta, lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablamos sobre los mitos más comunes de la medicina. Y además, vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. ¡Au! Cristiano Ronaldo. No es cierto. El doctor Cristian Cepeda, la doctora Julia Monroy. Y el doctor Juan Carlos Sainz. Déjame pongo los aplausos, espérame. Doctor Juan Carlos Sainz. Yo sí traje porra. Cristiano, ¿de qué vamos a hablar De hoy? hecho, esa era mi porra, pero como viene del IMSS, está atrasada. Ay, Empezamos con los malos chistes. empezamos mal. Cris, Muchas suéltate. gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos aquí a este podcast Receta sin Receta, donde vamos a desmentir los mitos más comunes de la medicina. Y hoy traemos precisamente un tema que seguramente muchos han visto, pero pocos lo entienden, que es ese bultito que tienen en el ombligo. El piercing. El piercing. Un poquito más abajo del piercing. Ok. ¿Qué es? Las hernias umbilicales. Ok. Ese bultito pequeñín, bueno, o grandecín en algunos casos, que la gente nada más ignora o mete, empuja, lo acomoda y ya. Ok. Entonces, hoy vamos a explicar qué es, por qué pasa, cuándo es peligrosa, si es que es peligrosa. Y claro, vamos a tirar los mitos que están acerca de las hernias umbilicales. ¿Les late? Correcto. Sí, por supuesto. Suéltate, Cris. A eso venimos. Pues bueno, primero pues hay que platicar de lo que es una hernia, ¿verdad? ¿Qué es? Una hernia se refiere a un hoyo en la pared del abdomen. Hablando de las hernias umbilicales, pues es ese hoyo que está justo donde tenemos el ombligo. Nosotros en el abdomen tenemos los músculos que son los que nos dan fuerza y están cubiertos por una capita blanca, que es la fascia, que es la que nos permite precisamente que los intestinos se mantengan adentro del abdomen. Cuando esa telita que recubre los músculos se rompe, ese hoyo que se forma es la hernia. Entonces, como tal, la hernia es ese hoyo en la pared del abdomen y se manifiesta con un bulto. Entonces, lo que vemos, ese bultito que vemos en el ombligo principalmente, bueno, hoy vamos a hablar del ombligo, no solamente salen en el ombligo, pueden salir en las ingles, en el ombligo después de una cirugía, pero ese bultito que se ve en el ombligo es la manifestación de esa hernia que está ahí en la barriga. Ok. Entonces estás diciendo que lo que le da la fuerza al abdomen son los músculos. Lo que le da la fuerza son los músculos, lo que detiene los intestinos, lo que mantiene todo adentro es esa fascia. Ok. Esa tela que dices que es en la que se recubre. hacen las hernias, Ajá. se llama fascia. Fascia o aponeurosis. Ok. Ujú. Digo, nada más para que la gente nos vaya siguiendo en lo que vamos platicando, ¿no? Correcto. Y entonces, si en esa tela se hace un orificio, se hace un hoyo, puede hacerse una bola. Ajá. ¿Y por qué se hace la bola? Híjole, pues hay muchas causas o bueno, hay muchos factores de riesgo para que pueda producirse esa. No, lo que me te estoy cachaste. preguntando es Ajá. ¿por qué ¿Por un qué se ve hueco una te va bola? a permitir que después se vea una bola? Ajá, ¿por qué? O sea, Tú ¿cómo que sí dices? estás despierta. ¿Por Muy qué? despierta. Déjame, le pongo los grillos al Cris. Porque trajo su café. Ay, Y nada más trajo hijo de café su- para ella. Yo los invité a todos. Hijo, a mí no me llegó la Tampoco invitación. me llegó. Pero bueno, qué bueno que somos un equipo. Sí. Gracias, equipo. Bueno, como dijo el doctor Cristian, o sea, un hueco en ese, o un hoyito en esa fascia Ajá. es lo que hace que exista un defecto. O sea, un defecto, esa fascia lo que le va a hacer es darle tensión, darle fuerza. Ok. Si existe un hoyo, ese hoyo va a permitir que pueda haber una comunicación entre dos lugares. Por ejemplo, dentro del abdomen y después del abdomen. Como esa pared va a estar lo suficientemente fuerte para mantener adentro todo, pues un paciente que no tiene hernia va a estar perfecto. Pero si hay un hoyo, la fuerza, o más bien la presión que hay dentro del abdomen, en algún momento va a hacer que por esa debilidad, alguna de los componentes del interior del abdomen salga. Y dicho en mexicano. Que se le salga una bolita.
O sea, vamos a poner, el pedestal aquí del micrófono es la pared del abdomen. Y aquí hay un hoyito. Esto es adentro de la panza, esto es afuera. Y la bola se ve aquí. Sí, eso pasa porque aumenta la presión constante adentro del abdomen, y esa presión constante es como en todos lados. La presión siempre va a ir de donde hay mucha presión hacia donde hay menos presión. Okay. Entonces, es como las ollas de presión. Está en mucha presión cuando está bien caliente y le picas a la valvulita y sale la presión del gas porque está buscando salida. Entonces, el aumento constante de la presión cuando estamos parados, cuando tosemos, estornudamos, pujamos, cualquier esfuerzo que implique adentro del abdomen hace que ese bultito salga por el hoyito, porque es la zona de mayor... O sea, en algo pero muy ¿qué es lo que hace el bulto? Algo que se está saliendo. Y puede ser la grasa de los intestinos o los intestinos. O los intestinos. Así es. Ok, entonces a eso quería llegar. O sea, la bolita que yo como paciente me puedo ver está aquí, por como dice Julia. O sea, es la comunicación de la parte de adentro del abdomen con la parte de afuera. Con la parte de afuera, es decir, de aquí para acá, ¿no? Y entonces aquí la piel se ve abultada porque, como tú dices, el aumento de la presión, a lo mejor hasta en una tosida, en una estornudada, aquí esto se mete por el hoyito y entonces aquí y ahora ya tengo una bola. Así es. Como que lo que adentro está tratando de salir por una puerta que está abierta. Ok. Me gustó esa explicación. Así es. ¿Y qué más? Ahora, ¿qué tan común es esto, Juan Carlos? Aproximadamente el 2% de la población. Deja poner música de examen. No, es que, o sea, tal vez puede ser más común de lo que creemos. No es tan común como algunas otras enfermedades, pero se cree que más o menos el 2% de la población adulto pudiera llegar a tener estas hernias, ¿verdad? Es más común en las mujeres. Y aproximadamente entre un 6 y un 14% de todas las hernias de la pared abdominal, que como dijo el doctor Cristian, puede ser inguinales o a nivel de la línea media o para alguna cirugía, corresponden a umbilicales. O sea, a ver, otra vez dijiste... Del 100% de los pacientes... Ajá. Del 100% de las hernias. De las hernias, perdón. Sí. Okay. De pared abdominal. Ok. Entre el 6 y el 14 son umbilicales. Órale, son un buen. O sea, es muy común una hernia umbilical. Es muy común. Es muy común. Y fíjate, aquí este dato está bien interesante. En México, entre el 2017 y el 2018, se reportaron más de 58,000 casos hospitalarios. Y con un promedio de casi 12,000 pacientes por año que se operaban de hernias umbilicales. O sea, es súper, súper común. Súper, más común de lo que pudiéramos imaginar. Incluso es tan común que es muy común que hay gente que ni siquiera sabe que la tiene, y cuando vienen a consulta y esta hernia, ¿desde cuándo la tienes? ¿A poco es una hernia? Yo pensé que esa bolita era normal. Entonces es muy común realmente las hernias umbilicales. No sé si les ha pasado que incluso ven una foto o un video, no sé, de alguien que está en la playa o algo así. Y dices, ese güey tiene una hernia. O caminando. No sé si... Esos que tienen las playeras bien pegadísimas. Se le ve la hernia umbilical. Cuando Shakira estuvo en el Super Bowl, en el show de medio tiempo, se le veía la hernia umbilical. Y fue así como, no mames, Shakira tiene una hernia umbilical. ¿No la vieron? ¿Sí? No me fijé. ¿Cómo puedes saber eso? Bien fácil. O sea, la forma de saberlo, hay hernias que sí se pueden ver a simple vista. Es más, que incluso aunque el paciente traiga la camisa, la playera puesta, se ve el bultito ahí. Pero justamente el ombliguito debe de ser como una copa, ¿verdad? Debe de ser un hoyito profundo. Cuando en ese hoyito profundo se ve una bolita que está intentando meterse hacia el ombligo, esa es una hernia. Quiso decir salirse. Bueno, salirse del abdomen, meterse hacia el hoyito del ombligo, hacia afuera. Bueno, o sea, si ves un ombligo que no está sumido, probablemente tenga una hernia. Probablemente es que ya me estabas mareando, güey. Sí, es bien fácil. La forma de... No entiendes. La forma de... Perdón. Y la forma de que realmente sepamos que si es una hernia es tocando a hoyito. Tocando dentro de ese hoyito para ver que esté ese hoyo. El defecto. Ajá, el hoyito. Entonces, ese hoyito. Entonces, justo a eso iba. Bueno, era lo podemos ver en un video o en una foto así, claro. Porque el ombligo, en lugar de estar sumido, está saltado, ¿no? Entonces, ese güey seguramente tiene una hernia. Así te diste cuenta de Shakira. Así es.
Sí, no, sí, no, ya No. quisieras ir a tocarle el ombligo, güey. No me deja tanto. Oye, y ya acá entrenos, ¿por qué creen que no sea como tan común que se diagnostique o por qué se deja pasar hasta que se complica? Porque muchas veces no causa molestias. La mayoría de las veces las hernias umbilicales no tienen ningún síntoma. Quiere decir que son asintomáticos. Entonces, cuando son asintomáticos, pues el paciente muchas veces, si no le duele, no busca ayuda. Entonces, aunque sea algo que no es normal, lo dejan hasta el momento en el que esa hernia se apachurra y empieza a causar molestias. Entonces, cuando buscan ayuda médica. Yo creo que tiene más que ver, digo, independientemente de lo tuyo, que porque no saben que tiene una hernia. O sea, Sí. llegan complicados porque no sabían que la tenían. Ajá, porque para ellos, como dijeron anteriormente, o sea, el ombligo es así. Tiene un ombligo botado. Sí. Y ya que no sé si se han fijado que, bueno, seguramente sí, que es muy común ver las pancitas de las embarazadas con su ombliguín hacia afuera. El ombligo botado. Y nunca se dieron cuenta que tiene una hernia hasta ese momento. Y luego se desembarazan y demás, y ya no lo van a ver y pues no se atendieron. Hasta el siguiente embarazo que vuelve a pasar lo mismo. Y entonces ahí el embarazo causa las hernias umbilicales. No, el embarazo hace que se note, porque ¿Por la qué? presión dentro del abdomen hace que eso se empuje y se va hacia afuera. Ok. Y aparte, es como yo le digo a los pacientes, es como un hoyo en un globo. Si tú le haces un hoyito a un globo, a lo mejor a simple vista no lo ves. Pero cuando lo inflas, mientras más aire le metas al globo, más grande se va haciendo el hoyo y se va identificando más. Entonces lo mismo pasa con el embarazo. A lo mejor es un hoyito bien pequeñito y conforme va aumentando la presión, se van estirando los tejidos, se van haciendo más delgaditos y es más notoria la hernia. Sí, seguro sí. Entonces, ¿cuáles son, Julia, los principales factores de riesgo para que un paciente pueda tener una hernia? Digo, hay muchos pacientes que nacen con ellos. O sea, que no es una hernia que se formó, sino una hernia con la que nació. O sea, realmente esa es una de las posibilidades. La otra es, y está muy asociada y la gente lo relaciona mucho con el hecho de levantar cosas pesadas. Sí. Pero más bien, yo, desde mi punto de vista, no es que la hernia se haya formado por eso, sino la hernia ya existía estaba. y un esfuerzo de más hizo que la presión dentro del abdomen aumentara y en ese momento se evidenciara. Pero es una hernia que de cierta manera ya existía. Sí. Sí, creo que ese es muy buen punto, porque luego toda la gente dice, no cargues cosas pesadas porque te vas a herniar. Ujú. Así dicen, ¿no? Y entonces no Oye, es... te vas a evidenciar. Anda. Gracias. Apláudeme. No, era una batería. Ah, O sea, entonces, digo, eso me parece que es muy importante. O sea, el hecho de que tengas un esfuerzo no significa que se haga una hernia, sino que se hace evidente en ese momento. a lo mejor sí lo que puede hacer es que aumente el tamaño. Ok. O sea, eso sí puede ser. Que O aumente, sea, que ya tenías un defecto, un que sea orificio, un poquito más grande. y O se hace más grande. que ya había cierto bulito afuera y con el empujón pues se hace más grande. Ok, Entonces es- se evidencia más. Y es cuando realmente les empieza a dar dolor. claro. Bueno, ahorita vamos a lo del dolor. Incluso pero- no sé si les ha pasado que llegan los pacientes y, doctor, ¿pero por qué se me hizo la hernia? O sea, pues realmente no hay una manera de que nosotros podamos decirle, es que, a ver, ¿has hecho abdominales en la última semana? Seguramente hiciste un abdominal mal, que no es realmente una causa de una hernia, ¿verdad? Entonces, está el bultito, sabemos identificar el bultito, realmente pues ya no nos interesa saber qué fue lo que hizo La que se causó. hiciera esa hernia. Y que también hay pacientes en los que hay cierta asociación con la calidad de su colágeno, con la calidad de los tejidos. Ujú. Que uno puede ser igual el aumento de la presión del abdomen, pero la otra que los tejidos no sean lo suficientemente fuertes para poder contener esa fuerza. Ok. Entonces en ese momento tiene que ser como que O sea, alguien que está defectuoso. tiene una debilidad natural de los tejidos. Ay, hijo de su madre, ahora sí. Gracias. Se escuchó, hasta la porra se ganó. Sí. Es lo que le digo a los pacientes. A lo mejor existen algunos factores de riesgo que nosotros podemos identificar en que se pueda producir una hernia, como la obesidad, un embarazo previo. Pero hay uno bien importante que no hay manera de saberlo y no hay ningún estudio que hagamos, y es justo lo que dice Julia.
¿verdad? No hay manera de saber si el paciente tiene una debilidad en los tejidos y es por eso que se hizo la hernia. Justo eso les iba a preguntar. Y, por ejemplo, yo, ¿cómo puedo prevenir tener esa debilidad en los tejidos? ¿Se puede prevenir? O sea, ahora... Hay cierta asociación con el tabaquismo, por ejemplo. Ok. Eso sí O sea, si fumo voy a estar más jodido. Tus tejidos a lo mejor no son los más adecuados y es más propenso a que pueda haber alguna hernia. Oye, y ahora que está de moda como la suplementación con miles de cosas y que también venden colágeno, si yo tomo colágeno, ¿me puede ayudar a reforzar mis tejidos y no tener una hernia? No. 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 Ok. Entonces, si ya salí jodido con mis tejidos ahí como con Es debilidad en la colágena, no es algo que yo pueda ni saber, Ni prevenir. ni prevenir, Ni corregir. ni... Ok. Pero hay ciertos factores que puedes corregir, como por ejemplo la obesidad o dejar de fumar. Ándale. O sea, eso sí lo Eso puedes sí te hacer. la compro. Eso sí lo puedes hacer. Entonces, No lo corrige, pero lo mejora. sí, o sea, no porque no tengas obesidad no vas a tener hernia. Ujú. Pero tienes más riesgo que un paciente que tenga obesidad. Y como dices, los Ok. embarazos múltiples también. Ok. Muy bien. Entonces, hasta los pacientes, en los pacientes que tienen cirrosis, también es muy común. ¿Y ahí por qué? Porque los pacientes que tienen cirrosis, como hay fuga mucho líquido en todo su cuerpo. Entonces hay líquido adentro de los intestinos, por así decirlo, la asitis, hay asitis. Se entra del abdomen Entonces, y los intestinos están nadando ahí. se forma mucho líquido adentro de los... Con la cirrosis. Con la cirrosis. Ok. Entonces, este líquido que se empieza a formar empieza a hacer que la barriga empiece a crecer y empieza a aumentar la presión. Entonces, esa presión constante que hay adentro del abdomen y ese líquido hace que se formen estas hernias. Entonces, digo, para como, no sé, que tenerlo claro, es si influye si tengo algún defecto en mi cuerpo y si a eso le sumo factores de riesgo como estar gordito, tener cirrosis, o sea, digamos que todo lo que engloba subir presión. mucho la presión en el abdomen, Así es. desde pujar hasta el estreñimiento, El estreñimiento. Toser. estornudar. Digo, por ejemplo, la gente que fuma, además de que disminuye la calidad de sus tejidos, también son tosedores crónicos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí es como doble factor de riesgo. Y si es que se junta con el otro, pues seguramente le va a tocar que tenga una hernia. Así es. Seguramente le va a tocar visitarnos muy pronto. Y ahí también, bueno, me imagino, y se los pregunto a ustedes, Ujú. que son los expertos en las hernias, también el hecho de que yo fume no solamente me trajo a visitarlos, sino Claro. que hace que complica en algo mi recuperación. ¿A ustedes les dificulta el trabajo para reparar mi hernia? Por supuesto. Ibas a decir algo. Digo, desde mi punto de vista, no es que complique el trabajo. El trabajo del momento, o sea, la cirugía, no hay a lo mejor alguna diferencia. O sea, si fumo o no fumo, a ti te da igual para reparar la hernia. Voy a hacer lo mismo, no voy a Ok. tomar como que medidas diferentes. Ok. Pero en el postquirúrgico sí hay diferencias. O sea, es muy importante que todos los pacientes que tienen una hernia o se van a someter a cualquier cirugía deben dejar el tabaco al menos un mes antes y al menos un mes después. ¿Por qué? Porque esto sí puede influir en que incremente el riesgo de que, aunque todo haya salido bien en la cirugía, pueda volverse a hacer la hernia. Entonces, definitivamente, o sea, el tabaco, si te fumaste un cigarro, no va a hacer que a la hora de repararlo, no puedo repararlo porque ayer se fumó un cigarro. O sea, no, pero sí puede influir en su recuperación Ok. o en que se pueda volver a hacer una hernia. Entonces, Ok. sí es muy importante, si se van a someter no solamente a una cirugía de hernia, que los pacientes dejen el tabaco antes. Oye, Julia, ¿y cuáles son como los síntomas más comunes con los que te llega un paciente de hernia umbilical? Cuando ya tienen, digo, la mayoría, como dice el doctor Cristian, son asintomáticos. Pero cuando llegan es cuando tienen dolor. O sea, o una sensación de incomodidad a nivel del ombligo y que es un poquito más evidente conforme pasa el día. O sea, en la noche es cuando tienen más molestia. La mayoría como que ya aprendió a que se sienta, se mete la bolita, descansa y otra vez.
Entonces, eso durante la noche hace que disminuya la presión, baja la bolita y en la mañana amanecen bien. Pero conforme va pasando el día, empiezan a tener estas molestias. Y es más común que, digo, al menos lo que yo he visto, que los pacientes con hernias un poquito más pequeñas son los que están más incómodos. Si esa hernia se empieza a hacer un poquito más grande, a lo mejor el hecho de que entre y salga esa bolita es un poquito más fácil y duele menos, a menos de que realmente esa bola crezca crezca mucho y supere el tamaño del defecto. Ok. Ahí es cuando los síntomas son un poquito más importantes y incluso más de urgencia. Sí, Ok. o sea, explicado más fácil, si tú tienes esta botellita con la boca bien pequeñita, entonces te va a costar más trabajo a lo mejor meterle algo aquí adentro. Pero si tienes un vaso como el de Julia, que es una boca más grande, un hoyo más grande, pues la hernia la puedes meter y sacar sin ningún problema. Y realmente lo que duele es que esa hernia se apachurre. Entonces, gran Digo, ahí te voy a corregir un poquito. Te refieres, yo creo, al contenido, ¿verdad? O sea, lo Sí. que pasó a través del hoyo, si eso se aprieta, entonces es cuando lo les que da la provoca molestia. molestias. Así es. Entonces, mientras Porque la hernia como tal a lo mejor no les duele. Ajá. O sea, la hernia. Sí, la por hernia no eso- duele. por Una eso- hernia no duele. Ajá. Ah, eso iba, por Sí. eso se las eché así. O sea, el defecto El hoyo no duele. no duele. Para nada. Sí, o sea, la hernia, el hoyo no va a doler. Es más, no haga lo que hagas, ese hoyo no duele. Lo que duele es lo que entra y sale. Ok, Entonces, cuando eso que está entrando y saliendo se empieza a pellizcar, ok. es lo que dice Julia. Mientras más chiquito es el hoyo, si sale, hay más riesgo de que se pellizque. Ok. Si el hoyo es más grande, lo que sale es menos riesgo de que se pellizque. Entonces, por eso a veces las hernias más grandes son las que duelen menos y por eso las hernias más pequeñitas son las que pueden complicarse con mayor frecuencia y son las que pueden llegar a ocasionar más dolor. Ok. Ahora, una hernia pequeña probablemente no vaya a tener una complicación, digamos que entre comillas, más grave. Una hernia un poquito más grande, en ocasiones da la posibilidad de que a través de ese hoyito pasen intestinos. Ujú. Ok. Y eso sí ya lo complica un poquito más. Porque los intestinos van a empezar a salir por el hoyito. Por el defecto. Por el defecto, sí. Y va a llegar un momento, porque sí pasa, que la capacidad, que la bolita de afuera sea tan grande y se vaya hinchando a través de los días, que el defecto que tenga ya no sea capaz de dejarla pasar de regreso. O sea, es como si se pusieran un cinturón y el cinturón se lo apretaran. O sea, es como, ok, tenemos aquí el defecto de la pared que estábamos platicando. Y en algún punto esto se Se va pasó metiendo, y esto engordó y entonces ahora ya está atorado y no Y está puede atorado. regresar. Y ahí es lo peligroso. Es ¿Por como qué? cuando tienes un anillo y te golpeas, se te hincha el dedo y ya no puedes sacar el anillo. Entonces, ¿por qué? Porque lo de acá creció, ya no es el mismo tamaño, ya no sale. ¿Y por qué dices que es peligroso ahí, Julia? Porque si tenemos algún tipo de, digo, por lo general son intestinos, se van a apretar. Y es como si tuvieran un cinturón que se fuera apretando, apretando, apretando. Entonces, esos intestinos necesitan sangre para estar vivos, para funcionar. Entonces, si nosotros apretamos el cinturón que está a través, digamos, ahorcándolos, lo que va a hacer es que el intestino ya no tenga la misma irrigación sanguínea. Y lo que va a hacer es que ese intestino se muera. O sea, es como si te pusieras una liga en un dedo. Sí. Ajá, que se ponga Te negro. deja de llegar sangre y se va a pone poner negro y negro. se va a morir y se va a Se caer. muere. Ajá, digo, y en el caso del intestino es extremadamente urgente tener una solución rápida. Sí. ¿Por qué? Porque se puede perforar. Y los Y- intestinos llevan popó. Y puede causar. Peritonitis. ¡Ay, Julia Monroy! Sí. Entonces, ¿cuál es la manera o cómo hacemos un diagnóstico de una hernia? La mayoría, pues, es con una exploración física. Digo, hay veces en las que me voy a meter dentro en otro tema, por cuestiones de pacientes que tienen un seguro de gastos médicos, sí se necesita algún tipo de estudio que lo pueda corroborar. Sí, Pero no porque no necesitemos, sino porque se necesita tener una evidencia de que eso está pasando. así es. Puede ser un ultrasonido, puede ser una tomografía. A menos que la hernia sea muy, muy, muy pequeñita, entonces sí puedes mandar a hacer un estudio, Sí. ¿no? Algún estudio, pero como dices, o sea, normalmente las hernias pues las vemos a simple vista.
Ujú. O se por el puede bultito que determinar sale. por el bultito. O lo puedes determinar aquí en la consulta. Bueno, entonces, a menos que sea una hernia bien pequeñita, que sea un paciente con mucha obesidad, que no te permita explorar o que tenga mucho dolor cuando intentes manipular y que no puedas revisarlo, pues a lo mejor sí mandas a hacer algún estudio para corroborar que está la hernia, ¿verdad? ¿Les ha pasado algún caso donde se lleven así como una sorpresa de, yo pensé que era una hernia umbilical y resultó ser otra cosa? No que lo haya pensado, pero sí he tenido pacientes que llegan con mucho dolor. Entonces uno los explora y no es una hernia. Pero por lo general en mujeres. Empiezas interrogándolas, cómo es el dolor, cuándo les da, qué lo asocian. Y digo, me ha pasado en más de unas 5 o 6 ocasiones que los pacientes tienen lo que se llama endometrioma. Pero son mujeres, digo, es meternos en otro tema, pues, pero es como un tejido dentro del útero se va a ir a implantar a un sitio donde no es y ahí crece. Esos pacientes en particular tienen dolor cuando tienen menstruación. Uh-huh. O sea, se asocia porque es el mismo tejido. Ok. Pero muchas vienen aquí referidas como una hernia. Ok. Por el dolor. Por el dolor. Dolor Pero en el ombligo. Dolor en el ombligo. Uh-huh. Pero al momento de explorarlas, pues no se encuentra ningún hoyito. Ok. Ahí sí hay que mandar ese ultrasonido y el ultrasonido, bueno, tomografía, pero el ultrasonido por lo general sí te da la ayuda y te enseña la imagen de que la probabilidad es un endometrioma. Órale. O sea, eso sí es. Y pues realmente pues la reparación pues sería Quitar el endometrioma. quitar el endometrioma. Ok. O sea, igual es una cirugía. Igual es una cirugía, porque no va a dejar de doler. Ok. A mí sí me pasó una vez que tenía el bultito, pero no era de una hernia umbilical, era de una que parecía una hernia después de una... Ya le habían operado de la hernia umbilical y tenía la cicatriz. Entonces, ese bultito, cuando lo operamos, era un lipoma. No mames. Sí. Entonces fue como, no mames. No era hernia. No es hernia, es un lipoma. Y a él no le habías hecho estudios. O sea, no le habías hecho... No le mandamos a hacer estudios de ultrasonido, ni tomografía, ni nada. Y abrimos y, mira, no manches, es un lipoma. Rápido. Vamos, se acabó. Más rápido. No sé si te acuerdas que hace 2 semanas, revisamos una paciente juntos Uh-huh. que habíamos operado de hernia inguinal y de hernia umbilical, Ajá. laparoscópica. Y la paciente después de, no sé si te contamos, pero después como de 3 semanas, casi un mes, Como ¿no? un mes. Como un mes de la cirugía. Mucho dolor en el ombligo, el ombligo Se puso rojo. y una bola en el ombligo. Entonces, pues lo primero que piensas por Volvió a salir. lo que hemos platicado en otros episodios es que, híjole, Ya se volvió falló a la hacer. reparación y se hizo otra vez la hernia. Y ya aquí Chris me ayudó, la revisamos y dijimos, no, pues ¿sabes qué? Pues queda la duda. Le mandamos a hacer un ultrasonido y no, era el ombligo Una que estaba onfalitis. inflamado nada más, era Ajá. una onfalitis. Pero digo, son como cositas que, Ujú. que Sí, que hay no- veces que sí necesitas hacer un estudio. y que no todo lo que duele en el ombligo Es una hernia. es una sí, hernia, claro, ¿no? O no todas las bolas que duelen en el ombligo son una hernia, ¿no? Ujú. Claro. Sí, no siempre. Entonces, hablando ya un poco más en esto, vamos entrando un poquito más en el tema. Ahora sí las complicaciones. ¿Cuáles son las maneras en las que una hernia se puede llegar a complicar? Lo que te decíamos hace ratito, el hecho de que se meta un poquito de intestino y que ese intestino se muera y se perfore. Es lo que mucha gente llama, bueno, Se gangrena. sí, se cangrene. Se cangrena. Se cangrene. Se cangrene. Pero, o sea, esto es cuando la gente le llama así. Porque sí he escuchado que lo mencionan así y tienen razón cuando se encarcelan las... Ujú. ¿Qué es Las eso de hernias. que se Es que encarcela? Que ya no existen se- dos maneras de que se puedan complicar. Una, como lo dijiste hace ratito, que ya esté tan grande que ya no se regrese. Esa es una hernia encarcelada. Se encarcelan. Ujú. Y la otra, Aquí les tengo una pregunta como de... De primaria, No, ¿no? es que no creen, bueno, así como de nada más como de ver de qué lado están. ujú, ¿No creen que aprendimos eso de encarcelar como de un anglicismo? ¿Y no creen que eso se debiera de traducir como encarcelado? Es decir, es algo que no se puede reducir y Ujú. no se puede regresar. sí. Se queda, sí. Ah, ok.
Nada más era por paz mental. Eso dije. No, es que toda la gente, bueno, los cirujanos Sí. dicen, es que está encarcerado. Que es Y no encarcelado. que es es un anglicismo, es una traducción, bueno, ni siquiera traducción, es usar una palabra del inglés, ¿no? Al español. Sí. Ok. Y lo que significa que está encarcelado, Es que Es la que ya no hernia está puede regresar. atrapada. como alguien que está en la cárcel, es alguien que no puede salir. Ajá. Y O eso, alguien que como está alguien- fuera y no puede regresar. entrar. Ajá. ese es buen punto. Justo lo Ajá. que les iba a decir. Yo cuando digo, ya casi no tengo que dar estas explicaciones, Ujú. pero cuando me llega un paciente con una hernia umbilical o cuando lo llego a ver, le digo que eso puede llegar a pasar porque a final de cuentas el defecto, Julia ahorita decía algo que me gustaría que repasemos. Julia decía, es como si te pusieras un cinturón y le aprietas y le aprietas y le aprietas. Ujú. Sin embargo, acá decíamos, el orificio, el defecto es fijo Ujú. y quizá ahí es donde está el problema, ¿no? Bueno, o sea, no me refiero a que se apriete, a que te apriete El cinturón, o El sea, que el cinturón. anillo se apriete. Sí, sino y- que lo demás crezca Exacto. para que te apriete. Sí, a eso iba. Ajá. Es que el anillo es algo rígido. El defecto es algo rígido y es algo fijo. Ujú. Y la bronca está que también por eso lo de la incremento en la presión adentro del abdomen. Es decir, esto está fijo. Y a lo mejor aquí el intestino cuando tose uno o cuando pujas va a hacer popó y a lo mejor no logra entrar, ¿no? Pero como tú dices, porque pues a lo mejor están más o menos del mismo tamaño. Pero a lo mejor en algún punto Se abre más. se abre un poquito más y el esfuerzo de acá Mucha dentro del presión. abdomen, hay mucha presión y esto logra vencer la resistencia y apenas pasó. Y entonces ahora, como tú dices, como ya le pusiste una liga a esto, Se va a hinchar. Ya no. se va a hinchar y entonces ya no puede salir. Y entonces ahora sí, aquí es donde está encarcelado, Ujú. ¿no? Sí, y cuando Que ya no se puede, bueno, está afuera, como tú dices, y ya no se puede regresar. Y al cuando abdomen. ese hoyito empieza a comprimir los vasitos y las arterias que le llevan el oxígeno a ese bultito que está afuera, A lo que sea que se haya salido. a lo que se haya salido. Grasa, tripas. Porque puedes encontrarte en una hernia, a lo mejor umbilical no, pero en una hernia puedes encontrarte, o sea, yo he encontrado vejigas, ovarios, apéndices, intestino, grasa. Entonces, todo lo que esté adentro puede salir. El otro día encontré un estómago. No manches. En una hernia umbilical. Era una O sea, hernia una hernia epigástrica. grande. Era una hernia como 10 centímetros. Madres. Pero había estómago, colon, apéndice y delgado. No ma o sea, todo. Sí, por ahí tengo la foto. O sea, era una buena bola. Sí. O sea, ese bultito no era bultito, era, Era un bultón. Era bultón. Ahora, podemos regresarnos Costal. un poquito. Era un Creo que es costal. Sí. importante señalar esto. No sé si les ha pasado que después de que ya el paciente lo operaron, les preguntan, ¿y qué fue lo que me quitó? Ah, ¿O mandó a estudiar lo que me sí. quitaron? Sí. Y creo que es importante que la gente sepa que no se quita nada. Más bien, se regresa lo que está saliendo. Pero no es el que tengan algo de más, Ujú. sino lo tienen afuera. Sí. Sí, ese es buen punto. Y lo quitas a menos que se haya muerto. Ajá. Exactamente, sí. Ya sea la grasita o ya sea hasta el intestino. Ujú. ¿Verdad? Entonces, volviendo a esto de que se estrangulan o se gangrenan, como está apachurrado, te apachurra la mano, te deja de llegar oxígeno a los dedos y se empiezan a poner morados. Y eso mismo le pasa a la grasita. Le deja de llegar el oxígeno y como le deja de llegar el oxígeno, se empieza a poner morado. Si es la grasita, ¿qué pasa? Pues la grasita se infarta, se muere, Se cangrena. se cangrena. Si es el intestino, es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ese intestino, pues se perfora. Si se perfora y hay popó, pues no puedes poner una malla para reparar esa hernia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en cuanto se tiene el diagnóstico, no esperarse a que esta hernia ni se quede atrapada ni se quede estrangulada para poder hacer el mejor tratamiento que se le pueda ofrecer a los pacientes, ¿verdad? Porque luego también preguntan los pacientes, oiga doctor, bueno, ya tengo la hernia, ya me dijo que sí es una hernia, no está complicada. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Es lo primerito que te preguntan. ¿Hay algún medicamento para deshacer las hernias? Juan Carlos, No. Julia. No. ¿Por qué? No. Porque es un hoyo. Porque es Ningún algo físico. medicamento va a tapar ese hoyo. Claro. Entonces, Y entonces, ¿cómo
se tiene que hacer el tratamiento. O sea, ¿se pueden curar sin cirugía? Aunque... No. No. Pues no te enojes, Monroy. Sí, claro. Le pones una canica y le pones Una moneda. una moneda, una canica y le pones un parchecito. Vámonos. Ahí está para adentro la hernia. Te voy a mutear. Para adentro la hernia. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Que justamente cuando te preguntan, oye, ¿y qué me vas a hacer? Pues no hay de otra, ¿no? Hay que repararlo con una cirugía, porque como Así dice Julia, pues es un defecto. Sí. Es un hoyo. Bueno, no dijiste tú. Es pero algo, bueno, es algo mecánico. O sea, no hay ningún medicamento que vaya a tapar el hoyo. Ok. Sí, el único tratamiento es... Pues Quirófano. Aunque no quieran los pacientes, es la cirugía. Oye, y luego, no sé, pasa que a los bebés sobre todo, digo, nosotros no vemos niños, espero, No. pero en los niños luego pasa que es común, ¿no? Que se encuentre como una herniecita y luego los pediatras dicen, no, pero a lo mejor se le va a cerrar, hay que darle tiempo. Sí. Entonces a los niños sí es algo que podemos esperar, pero si ya eres adulto y sabes que tienes una hernia, Tienes que operarte. Sí, Ok. en los niños no siempre se operan, o al menos no durante los primeros 2 o 3 años de vida. ok, Normalmente las hernias umbilicales congénitas, que significan que los bebés que nacen con una hernia, normalmente dentro de los primeros 2 o 3 años, esa hernia se cierra solita, ok. ¿verdad? Entonces, justo ahí en el ombliguito es el sitio donde entra el cordón umbilical y llega hacia el abdomen, donde nos nutre la placenta de la mamá. Ahí lleva los nutrientes. Entonces, ese hoyito, pues en algún momento se cierra. Como naturalmente era un hoyito, por eso es ese riesgo de que ese hoyito se abra, y por eso es a veces como que sean las hernias en el ombligo. Entonces, ese hoyito en los bebés durante los 2 primeros años se puede cerrar. Entonces, no siempre en los bebés, ahí sí, no siempre se necesita la cirugía. Pero si eres adulto, pelas. Pelas. Ok. Si eres adulto, sí. No hay manera. Ese hoyito ya no se va a cerrar. Entonces, en los bebés sí se cierra. Si eres niño, ya tienes 5 años y no se ha cerrado esa hernia, ya no se va a cerrar. Ok. Y necesitas cirugía. Ok. Entonces, obviamente, en los niños y en los adultos no son las mismas formas de llevar a cabo la cirugía. Aunque hay pacientes que en ocasiones la hernia es muy pequeña, no le da síntomas. Entonces te da como que ese chance de vigilarlo. Si el paciente realmente no quiere operarse, creo que con esas características, creo que es algo que sí se puede vigilar. Pero creo que acabas de decir algo muy importante. Es alguien que ya vino a consulta, Ujú. que sabe que tiene una hernia Y que se va a vigilar. y que sabe que... ¿Cuáles son los datos de alarma? Eso te iba a decir, que sabe Ujú. las posibilidades de que se pueda complicar. Claro. Y ya estableces un canal de comunicación como lo hemos platicado anteriormente, Ujú. y entonces ya le dijiste, ¿no? Si Sí. duele o si se pasan estas cosas, pues tienes que venirte y tenemos que reparar esto. Porque sí hay manera de saber si una hernia se está complicando, ¿no? Que es, o sea, ¿qué es lo que tú le dirías a un paciente que va a vigilar? Que no crezca, que no duela o que no cambie la coloración de su piel. Porque hay pacientes en los que de repente llegan con un ombligo morado. Sí. Porque ya está viendo cambios incluso en la piel por esa presión que está ejerciendo la bolita que está saliendo. Ok. Que ya no se regrese, que se ponga dura. Entonces, esos son los datos de O alarma. que el paciente no puede evacuar, que esté vomitando. Que se infle la barriga. Ahorita decías algo de una malla. O sea, las reparaciones de las hernias las hacen con una malla. En el ombligo, la mayoría de las veces. No siempre. ¿De qué depende? Del tamaño. Difiere un poquito. A ver. Yo les pondría todas. Digo, es mi punto de vista. De hecho, hay personas que dicen... ¿Pero por qué le ponen una malla? ¿Qué es una malla? Es un refuerzo. Ok. Lo que se ha visto, Juan Carlos, es que normalmente las hernias que son muy pequeñitas, o sea, siempre tienes que intentar poner una malla.
Sí, pero primero que me gustaría que nos expliquen qué es una malla. Ok. Una malla es un material que es ajeno del cuerpo que nos va a servir para que el organismo produzca mucha fibrosis, mucha cicatriz. Para que esa fibrosis o esa cicatriz le dé la firmeza que no tiene nuestro tejido. Ok. Y que se cierre y que evitar que se vuelva a hacer esa hernia. O sea, tú tapas con esa malla el hoyo y esto hace que se forme una cicatriz fuerte. Así es. Yo Ok. les hago un ejemplo a los pacientes que a lo mejor es muy menso, pero es que es como cuando van a parchar una llanta. Ujú. O sea, la llanta le ponen un parche y le ponen un pegamento y eso hace que el aire ya no se esté escapando. Entonces es lo mismo poner un parche en un parche, parcharlo. Ok. El hoyo. Y es el mismo principio de que porque una faja no te va a funcionar. Porque cuando parchas la llanta, ¿dónde pones el parche? Sí, pues por dentro, no por dentro, fuera. No por fuera. No te sirve de nada ponerlo por fuera. Entonces, por eso es que si me han preguntado, y si me pongo una faja, pues no sirve de nada. Porque no estás deteniendo el contenido de adentro. Ok. O sea, se pone el parche y aparte se cierra el defecto. Ujú. Ok. Digo, hay un poquito de controversia en el hecho de utilizar o no utilizar malla en todos los defectos. Que incluso que dicen que a partir de 2 centímetros es cuando se pone malla y menos de 2 centímetros, no. Y de hecho hay una doctora que tú conoces muy bien que decía que si el defecto mide menos de 2 centímetros, le haces un hoyo para que sean 2 centímetros y le pones una malla. Sí. Saludos a la doctora Adriana, si es que algún día escucha esto. Pero justo a eso iba. Ella decía mucho, la doctora Adriana Hernández, que la quiero mucho. Y ella decía, si cabe el dedo, cabe la malla. Ujú. Y si no cabe el dedo, le abro para que quepa el dedo. Claro, ajá. Y le pongo la malla. Sí. Ella sí decía eso. Y entonces, justo mi respuesta hace rato de que yo te decía no a todas, es que se ha visto muchas veces que si tú haces ese defecto pequeñito, si no cabe la malla, y hacer ese defecto pequeñito grande para que quepa la malla, incrementas el riesgo de que se pueda volver a hacer la hernia, aunque tú pongas malla. A menos. Bueno, es que también Y ya hemos tenido pacientes, Julia. creo que depende de la técnica. Sí, o sea, depende de la técnica, pero hemos tenido pacientes que empezó con una hernia, que no habían tenido molestia y que le dijeron ve a tu centro de salud y lo operaron y sí. ya lo operamos la 4ª vez. Entonces, Bueno, aquí también creo que estás tocando así de raspón un tema que es importante. Que a ver, hay gente que, bueno, no toda la gente, mejor dicho, estamos capacitados igual para arreglar una hernia umbilical. ujú, Y hay gente como ustedes, pues que hacen estudios como un poquito más específicos para pues, ser expertos en reparar este tipo de problemas, ¿no? ujú. Sí. Que a lo mejor si me ponen a mí y a Julia o a mí y a ti a reparar una hernia, pues ustedes lo van a hacer mejor que yo seguramente, ¿no? Sí. Sí, o sea, obviamente bueno, Julia y yo, que nos gusta mucho esto del tema de las hernias, pues sí hemos hecho algunos cursos o algunas capacitaciones fuera de la misma especialidad, pues precisamente para buscar siempre pues tener mejores resultados, ¿verdad? Estar más actualizados, tener buenos resultados, estar en asociaciones especiales de hernias y pues todo esto, ¿verdad? Y pues sí, es precisamente lo que justamente en el curso que tomamos nos hacían mucho énfasis en esto. Muchas veces el querer hacer un hoyo muy pequeñito, hacerlo grande, puede ser contraproducente. Entonces, cuando son hernias, yo realmente no mides, o sea, realmente no mides y, no, ya es de 1 centímetro, 9 milímetros, no le pongo malla. Pero si tú ves que es un defecto que puede caber la malla, si puede caber la malla, se la pones. Ok. O sea, lo que quería llegar y no era como causar controversia, sino Sí. es mejor ponerle una malla porque va a quedar como más reforzado la Sí. reparación. Así Sí. es. Por eso Las siempre mallas que se pueda hay que poner malla. ¿Y las mallas de qué son? ¿De plástico, de metal o de qué? Pues hay, normalmente las mallas son de un material que se llama polipropileno. Que es plástico. Ok.
sea, es como si fuera un mosquitero y me lo ponen en la panza y eso me va a ayudar a reforzar la pared y evita que me vuelva a aparecer la hernia. Así Sí. Que se vuelva a hacer el hoyo. Así es. Ahora, la técnica tiene que ser la adecuada para que esa hernia no se vuelva a hacer. Ujú. Ok. Porque hemos reoperado pacientes con hernias más grandes de las que tenían en su inicio y que le pusieron hernia. Le Malla. pusieron malla, perdón. Ok. Entonces hay que quitar la malla y hay que volver a despegar todo. Entonces, si la técnica no es la adecuada, aunque tenga malla, se va a residuar. O sea, va a volver a aparecer. Va a volver a aparecer. Sí, por eso Sí. hay médicos que ponen la malla arriba de los tejidos. Y Y pues es el mismo principio del parche de la llanta, ¿no? ujú, tienes que buscar ponerlo entre los tejidos o debajo de los tejidos. Como el parche de la llanta. Para Como que el dé mucho parche. mejor Por dentro. resultado. Ok. Así es. Tienes que tener, digo, a lo mejor esté de más, pero la malla tiene que tener un tamaño suficiente para poder evitar una recidiva. O sea, si tienes un hoyo de 2 centímetros y le pones una malla de 2 centímetros, pues te va a servir de nada. Así. La malla, el tamaño de la malla siempre tiene que superar el tamaño del defecto. Ok. Porque también las mallas se hacen chiquitas. O sea, tú la pones, pero la malla se va a contraer. Ok. Entonces, si tú le pones, si tienes un hoyo de 2 centímetros, que aunque como dijo Julia, lo vas a cerrar. O sea, de todos modos siempre cierras el hoyo. Y tú pones una malla de 2 centímetros, pues esa malla va a quedar de 1.5. Y ya valió. Más o menos. Ajá. Porque se retraen entre el 20 y el 30% del tamaño original. Oye, ¿y qué mitos han...? Digo, porque aquí se trata de estar destruyendo mitos. ¿Qué mitos han visto acerca de las hernias umbilicales? Pues lo que hablábamos. De que ponle la caniquita y ponle el ¿Cómo es eso de la canica, güey? Sí, pues como está el bultito y si lo Ah. picas, el bultito se regresa. Entonces le pones la canica o la monedita para que ya no salga. Y ya no hay hernia. Claro, Ya no hay bola. así es. ¿Tú, Julia? Aunque las hernias salen por corajes. ¿Ah, sí? Ya estarías bien herniado. Te voy a mutear. Bromi. Muy mala, por cierto. Muy mala broma. O que salgan por hacer ejercicio. Que muchas veces si a los pacientes siempre- Chris no estaría nada herniado. Ah, bueno, hoy sí. Hoy sí. Ok. Sí, que dicen que hicieron ejercicio y se le hizo la hernia y por eso mejor ya no quieren ir a hacer ejercicio. O si me opera me va a volver a salir. ¿Qué tan frecuente es que vuelva a salir una hernia? Eso les iba a preguntar. Vamos a suponer, yo tengo una hernia umbilical, me operan ustedes dos. ¿Qué tan probable sería que me volviera a pasar? Tengo No, nunca te volvería Si a te pasar. operamos nosotros dos, No. chingado, déjame acabar. O sea, no. Apenas les iba a poner el caso más nutridito. Ok, Tengo bueno, una dale. hernia de 2.1 centímetros para que no se Malla. vayan a pelear. Ok, ¿cómo me reparas? Me pones una malla. ujú. claro. ¿Y qué posibilidad hay de que me vuelva a salir? Cuando no pones malla, puedes llegar a tener el riesgo de que de un 10 hasta un 30% de que se vuelva a hacer la hernia. O sea, sí, Pero ustedes me van a poner malla. Ujú. ajá, te vamos a poner malla. Por eso se busca poner malla. Porque ese 10 o 30% disminuye hasta menos del 1%. Entonces, si tú te pones a ver... no es ¿En lo cuánto mismo- tiempo? No es lo mismo que te operen. Que operes 10 pacientes y de esos 10, 1, 2 o 3 les va a salir hernia otra vez, a que operes 100 y a lo mejor de ese 100 a uno le pueda volver a suceder. ¿Verdad? Entonces me opero con ustedes. Ujú. Oye, Con alguien que sí esté capacitado. sí, obviamente que alguien que esté capacitado para hacer el procedimiento que te van a hacer, ¿no? Sí. Oye, ¿y ustedes operan con... es que le va a salir a Julia. ¿Ustedes operan con láser? Con pistola Pues- láser. No, es Sí. que eso está Sí. muy... Insisto, creo que eso es algo con lo que se le roba mucho a la gente. Sí, mira, Ujú. realmente el A ver, láser... ajá. ¿la cirugía láser para el ombligo existe? No. No existe la cirugía láser, pero existe la cirugía laparoscópica, que es lo que a lo mejor le dicen a los pacientes o lo que los pacientes piensan que es la cirugía láser.
En el caso de las cirugías, de las hernias del ombligo, yo creo que no tiene mucha ventaja hacerlo por laparoscopía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Vas a preguntar? Porque No. La Nada más ventaja- iba a cerrar el punto de lo del láser. O sea, no existe la cirugía láser del ombligo. No. del ombligo no. Ok. Sí existe la Ni de la cirugía- vesícula, por cierto. Ajá, ni de la O vesícula. sea, no existe el láser para el ombligo. no. No. Ok. Creo que no quedó claro. No No existe. existe la cirugía láser para el ombligo. No existe la cirugía láser Ok. Para el ombligo. para el ombligo. Para el Gracias. ombligo. Sí, existe para otras cosas, Ok. pero para, entonces- para el ombligo no. Ahora sí, decías, lo que a veces suele confundirse es la cirugía laparoscópica. Así es. Entonces, normalmente en la cirugía laparoscópica las ventajas son de que sean menos cicatrices, heridas más pequeñas, la recuperación es más rápida. Entonces, definitivamente siempre que sea mayor el beneficio la vamos a usar, ¿verdad? Pero en el caso del ombligo, la cicatriz va escondida dentro del ombligo. Entonces, hacerla... Qué chiste. hacer la cirugía laparoscópica y hacer 3 cicatrices fuera del ombligo que sí se vean, a cambio de hacer una en el ombligo que no se vea, pues yo creo que tienes más ventaja en el caso de las hernias umbilicales hacerlo de manera tradicional. Porque o es de como que manera hicieras abierta. 3 hoyos para reparar uno. Ujú. Pero, digo, aquí me voy a meter un poquito en este punto. Hay ocasiones Suéltese. en las que los pacientes están acompañados con lo que se llama diástasis de rectos. Ajá. Que es que los músculos esos que hacen ejercicios hacen los cuadritos, Ujú. esos son los rectos. Entonces, hay ciertos pacientes que por ciertas condiciones los músculos se separan. Y no significa que tengan una hernia, sino que cada vez que tratan de hacer, por ejemplo, un abdominal o de incorporarse, se les hace como un bultito. Esto es una diástasis. O Entonces, sea, y que esa- en lugar, los músculos de los cuadritos, en lugar de estar pegados, están abiertos. al momento de hacer Están algún viscos. esfuerzo, se abren. Están abiertos. Se abren. Ujú. Entonces, Además de la hernia del además ombligo. de la hernia del ombligo. Ok. Hay ciertos pacientes que si cumplen ciertas características, ahí se les puede ofrecer una cirugía laparoscópica, pero que repare todo. Así es. O sea, ahí reparas el ombligo Y se repara y se vuelven a unir los músculos. y cierras los músculos. Sí. Ok. Porque en ese tipo de pacientes que dice Julia, el reparar la pura hernia y no reparar la separación de los músculos sí puede incrementar el riesgo de que se pueda volver a hacer la hernia. Entonces, por eso en ese tipo de pacientes sí se recomienda la cirugía laparoscópica. O en algunas ocasiones en las que la hernia está un poquito más grande. O sea, que a lo mejor sí sea pura umbilical, pero que el defecto sea lo suficientemente grande y le pueda dar al paciente el beneficio de tener 3 cicatrices más pequeñas que la que le podrías hacer para reparar la grande. Que a lo mejor en lugar de hacer una herida, no sé, de 15 centímetros, haces 3 de Hasta un de 10 centímetro. Ajá. Ajá, un y centímetro. con eso lo arreglas. Ujú. Sí. Igual haces lo mismo. Cierras el defecto Se Así pone y le malla. pones una malla. Lo mismo. Ok. Lo Solo mismo. que, digo, a lo mejor en ese caso sí podría, pero hernias pequeñas, como dice Gris, la verdad es que no, yo tampoco lo hago. O sea, recomendar una hernia laparoscópica, o sea, hacer 3 hoyos para parar uno, no. Por eso, Juan Carlos, es muy importante que aunque tengan una hernia, vayan a consulta. Claro. Aunque sepan, ¿verdad? Porque luego me ha pasado pacientes que me dicen, tengo una en el ombligo, ¿cuál es el precio? No puedes dar un precio porque no sabes qué tipo de cirugía le conviene al paciente. Claro. No sabes qué le vas a recomendar. Entonces, siempre tienes que hacer una valoración completa en el consultorio para ver si es una cirugía que es una hernia pequeñita, que solamente se va a reparar esa hernia pequeñita, o no es lo mismo a que tenga una separación de los músculos. Sí, ¿verdad? claro. Sí, Entonces, ¿por qué se conviene la de la separación de los músculos? Hacerlo por laparoscópico, porque si lo haces de manera abierta tienes que abrirle prácticamente todo el abdomen. Ok. Entonces, si es una herida grandotota con 3 heridas pequeñitas, pues Claro. sí tiene mayor beneficio. Oye, y ya me operaron. ¿Ahora qué? O sea, ¿qué tengo que hacer en mi recuperación? Hoy me operaron en la mañana. Ya me voy a mi casa. ¿Qué me recomiendan? Porque como tú dices, esta cirugía se hace de manera ambulatoria. Entonces significa que el paciente lo operas y el mismo día que lo operas, Se ese puede día ir a casa. se puede ir a casa. Ok. Ujú. ¿Qué me recomiendan?
¿Puedo cargar cosas pesadas? Que luego es algo que seguramente siempre les preguntan. Realmente digo, yo a los pacientes los dejo sin cargar cosas pesadas 6 semanas. Pero porque soy un poquito exagerada. O sea, yo creo que los pacientes a partir de las 3 semanas podrían no preocuparse por eso. Ok. Sí. A menos de que tú pienses algo Sí, diferente. no, yo también. O sea, lo que yo les digo es que hasta la 6ª semana ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero siempre le vamos, conforme van pasando las semanas y conforme vamos viendo en la valoración, le vas permitiendo cargar cosas más pesadas, hacer más esfuerzos, hacer más ejercicio. Entonces, yo les voy incrementando de 5 kilos en 5 kilos. Obviamente, al principio les dices que no hagan esos esfuerzos, que no carguen cosas pesadas, pues más que nada por las molestias que pudieran llegar a tener y pues para que la recuperación sea más llevadera para el paciente, ¿verdad? Entonces, yo también no les digo que ya te operamos ahorita, vete a correr un maratón, porque a lo mejor ni lo vas a aguantar, ¿verdad? O vete al día siguiente te vas al gimnasio, pero sí que lleven una recuperación de manera paulatina. Entonces, a lo mejor ahorita se van a casa, realmente tema con la alimentación, pues no hay ningún problema. Lo único que yo les recomiendo es que no coman nada que les infle la barriga. Frijoles, habas, lentejas, bebidas con gas, Calabazas. todo lo que haga que por el mismo principio de las hernias aumenta la presión, y si el tejido acabas de repararlo, es un tejido que está enfermo, por así decirlo, pues te va a doler. Y es para que no haya tanto dolor. Tanta incomodidad. Ajá. Es para Digo, que no haya- y también este tipo de recomendaciones depende del tamaño de la hernia. Así es. Sí, creo que es algo importante, ¿no? Tienes que individualizar y ver cada paciente, Ujú. qué cirugía es la necesaria, qué recomendación es la necesaria, qué recomendación en la recuperación tienes que darle para el tipo de cirugía que hiciste y el tipo de problema que arreglaste. Sí, ¿no? Porque luego otra pregunta muy frecuente es: las operas y doctor, la faja, ¿cuándo me la puedo poner? O sea, realmente en una cirugía de hernia umbilical pequeñita, pues no es necesario usar una faja. Pero en una hernia grande, pues Es indispensable utilizar una faja. es indispensable. Es parte de la recuperación. Oigan, y para ir cerrando, ¿qué consejos nos darían acerca de las hernias umbilicales? Julia. Que es mejor una cirugía programada que una emergencia en la madrugada. Hasta rimó. Sí, no manches. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Tú, Cris? Yo creo que si tienen un bultito en el ombligo, no lo ignoren. Más vale acudir a una consulta y que les digan que podemos mantenerlo en vigilancia, a esperarnos a que todos estemos corriendo y que no podamos poner una malla. De acuerdo. Porque si, como ya lo mencionamos durante todo el programa, siempre buscamos poner una malla. Y si hay popó porque un intestino se perforó, no puedes poner esa malla porque la estás condenando a que se pueda infectar. Entonces, cualquier bultito siempre acudir a consulta. ¿Por qué? Y acudir de manera presencial. ¿Por qué? Porque la atención siempre es personalizada y siempre es individualizada con cada paciente. Entonces, no es la misma cirugía que tú puedas necesitar, la que pueda necesitar Julia o la que pueda necesitar yo. Muy bien. De acuerdo. Pues, amigos, esto fue Receta sin Receta. Compartan este episodio con su tía a la que les quiere poner una canica en el ombligo si no quiere venir a consulta. Muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Recuerden en suscribirse, compartirlo, darle like, activen las notificaciones para que les lleguen. Son muchas cosas, mensajitos. Cris. No, todo hay que hacerlo. Perfecto. Sigan nuestras redes también. Nos vemos en la vemos siguiente. próxima semana. Bye. Bye.